Después de 5 años sirviendo a su patria, el soldado Manuel regresó a casa con un único sueño: usar hasta el último centavo de sus ahorros para darle a su madre la vida de reina que merecía. Pero al llegar al pueblo, no encontró el abrazo de ella, sino las sonrisas falsas de sus tíos, quienes ahora vivían en la casa familiar. Su madre había desaparecido y un muro de silencio y miedo protegía una terrible verdad. Esta es la historia de la búsqueda desesperada de un hijo para encontrar a su madre, y la furia justa que desató al descubrir la más indignante de las traiciones. El autobús se detuvo en la entrada del pueblo, levantando una nube de polvo que olía a hogar. Manuel bajó, y por primera vez en 5 largos años, sus botas de soldado pisaron la tierra que lo vio nacer. Se estiró, sintiendo cómo el sol de su tierra le calentaba los hombros, un calor que ningún otro sol del mundo podía igualar. En una mano llevaba su maleta militar, en la otra una bolsa con regalos para la única reina de su vida, su madre, doña Elena. Habían sido 5 años de disciplina, de peligros lejanos y de una soledad mitigada solo por las cartas de ella y por un sueño simple y poderoso: ahorrar cada centavo de su paga para volver, reparar la vieja casa de adobe y darle a su madre, por fin, una vejez sin carencias, sin el dolor de espalda de tanto trabajar la tierra ajena. Volvía para convertirse en el pilar de la mujer que había sido su única fortaleza. Caminó por la calle principal y su corazón se aceleró con cada paso. El pueblo era el mismo, con sus paredes blancas y sus macetas de geranios. Pero él era diferente. Ya no era el muchacho flaco que se había ido a buscar un futuro. Era un hombre, con la espalda recta y una mirada serena que había aprendido en el ejército. Finalmente llegó. La casa. La pequeña casa de adobe al final de la calle, la que guardaba todos sus recuerdos. Pero algo era distinto. La fachada, que él recordaba descascarada, ahora estaba pintada de un blanco impecable. Las ventanas, antes viejas, tenían cortinas nuevas. Y en el portal donde su madre solía sentarse a desgranar el maíz, había 2 mecedoras que él no reconoció. Sintió una extraña punzada de inquietud. Llegó a la puerta y antes de que pudiera tocar, ésta se abrió. Pero el rostro que lo recibió no fue el de su madre, fue el de su tía, la esposa del hermano de su mamá. Su sonrisa fue una mezcla de sorpresa y un nerviosismo que no supo interpretar. «Manuel, sobrino, qué milagro», exclamó ella. «Pero qué hombretón te has convertido. Pasa, pasa». Detrás de ella apareció su tío, con una cerveza en la mano. «Sobrino, bienvenido a tu casa», dijo con una jovialidad que a Manuel le pareció forzada. Manuel entró, confundido. La casa por dentro también había cambiado. Había muebles nuevos, un televisor grande. «¿Y mi mamá?», preguntó, su voz llena de una ansiedad que no pudo ocultar. «¿Dónde está?». «Fue al mercado». Sus tíos se miraron. Una mirada rápida, casi imperceptible. Fue su tía quien respondió, sin poder sostenerle la mirada. «¿Tu mamá? Ay, mijo, tu mamá ya no vive aquí». El aire pareció faltarle a Manuel. «¿Cómo que no vive aquí? ¿A dónde se fue? ¿Se enfermó? ¿Está en la ciudad?». «No, ella está bien», se apresuró a decir su tío. Decidió que quería su propio espacio. Ya sabes cómo es tu madre, tan independiente. Se fue a vivir a una casita más tranquila, a las afueras. Quería estar más cerca del campo». La explicación era absurda. Su madre amaba esa casa más que a nada en el mundo. Era la casa que su padre le había construido. «¿A las afueras? ¿Dónde? Denme la dirección, voy a verla ahora mismo». De nuevo la mirada evasiva. «Ahorita no se va a poder, sobrino», dijo su tía, bloqueándole sutilmente el paso. «Es que se fue a pasar unos días con unas comadres a otro rancho. Pero no te preocupes, en cuanto vuelva, le decimos que viniste». Cada palabra que decían era una pala de tierra sobre el corazón de Manuel.
Sentía la mentira fría y pegajosa en el aire de la habitación. Miró a su alrededor, a los muebles nuevos, al televisor, a la comodidad con la que sus tíos se movían por un espacio que no era el suyo, y entonces lo supo con una certeza helada y terrible que algo estaba muy, muy mal. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se marchó, dejando a sus tíos con sus sonrisas falsas y sus explicaciones huecas. Salió a la calle, pero el sol ya no le parecía cálido. Se sentía frío, hostil. Comenzó a caminar por el pueblo, preguntando a los vecinos: ¿ha visto a mi mamá, a doña Elena? Y se encontró con un muro de silencio. La gente bajaba la mirada. «¡Uy, joven! Tiene mucho que no la vemos», decía una. «Creo que se fue de viaje», mentía otro. El pueblo entero parecía estar guardando un secreto vergonzoso. Manuel, el soldado que había vuelto a casa para construir un paraíso para su madre, se encontraba ahora solo, en medio de su propio pueblo, enfrentándose a un misterio que nadie se atrevía a revelar. La casa de sus recuerdos estaba ocupada por extraños, y su madre, el faro de su vida, había desaparecido sin dejar rastro. Su regreso soñado se había convertido en el comienzo de una pesadilla, y la búsqueda de su madre estaba a punto de llevarlo a descubrir una verdad tan indignante que rompería su corazón y pondría a prueba toda la fuerza que había aprendido en el ejército. Manuel pasó el resto del día como un alma en pena, recorriendo una y otra vez las calles de su propio pueblo, pero ahora se sentía más extraño que nunca. El muro de silencio de los vecinos era impenetrable. Cada puerta que tocaba recibía la misma respuesta: una mirada de lástima, un encogimiento de hombros y una mentira piadosa. «No la hemos visto, joven. Creo que se fue a la capital». Comprendió que el pueblo no era cómplice, sino prisionero del miedo o de la vergüenza. Sabía que sus tíos, especialmente su tío, siempre había tenido una mano pesada en el pueblo. Nadie se atrevía a contradecirlo. Desesperado, al caer la tarde, su última esperanza fue la casa de doña Inés, la mejor amiga de su madre, una anciana que había sido como una segunda abuela para él. La encontró regando sus macetas de geranios. Al ver a Manuel, sus ojos se llenaron de una alegría que rápidamente se transformó en una profunda tristeza. «Manuelito, hijo, has vuelto», dijo, abrazándolo con una fuerza frágil. «Doña Inés, usted tiene que decirme la verdad», suplicó él. «Nadie en el pueblo quiere hablar. Mis tíos me mienten. ¿Dónde está mi madre?» La anciana miró a ambos lados de la calle como si temiera que las paredes tuvieran oídos. Lo hizo pasar a su pequeña casa. «Ay, mijo», suspiró, sirviéndole un vaso de agua. «Lo que le han hecho a tu madre no tiene nombre, no tiene perdón de Dios». Y entonces la verdad comenzó a salir, un torrente de palabras amargas. Le contó cómo, después de que Manuel se fue, sus tíos, con la excusa de la soledad de Elena, se habían mudado a la casa. Le contó cómo, poco a poco, la habían ido arrinconando, cómo los susurros se convirtieron en órdenes y cómo la hacían sentir como una arrimada en su propio hogar. «La trataban como a una sirvienta, Manuel», dijo Inés, con lágrimas de rabia en los ojos. «Y luego vino el engaño de los papeles. Le hicieron creer que, por su bien, para quitarle preocupaciones, debía poner la casa a nombre de ellos. Y tu madre, con su corazón bueno y confiado, firmó su propia sentencia. ¿Dónde está ella, Inés? Por favor». La urgencia en la voz de Manuel era un cuchillo. Inés le dio las indicaciones con la voz quebrada. Le habló de una vieja choza de adobe casi en ruinas que perteneció a un viejo pastor y que llevaba años abandonada al otro lado del arroyo seco. Manuel ni siquiera terminó el agua. Salió de la casa de Inés corriendo, con el corazón en la garganta. El camino a la choza era un sendero olvidado, cubierto por la maleza. Al llegar, lo que vio le heló la sangre.
La choza apenas se mantenía en pie. El techo de lámina estaba oxidado y roto y la puerta de madera colgaba de una sola bisagra. Era un lugar que no servía ni para guardar animales. Se acercó en silencio y, a través de una grieta en la pared de adobe, miró adentro y la vio. Su madre, doña Elena, estaba arrodillada en el suelo de tierra, frente a una pequeña veladora que iluminaba una estampa de la Virgen de Guadalupe. Estaba más delgada, su rostro surcado por arrugas de pena, pero en su postura había una dignidad, una fe que ninguna traición había podido robarle. Él empujó la puerta. El crujido de la madera la hizo girarse. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a su hijo parado en el umbral, su figura de soldado recortada contra la luz del atardecer. «Manuel», susurró, como si viera una aparición. «Mamá», dijo él, su voz rota, y en 2 zancadas cruzó la pequeña habitación y se arrodilló frente a ella, abrazándola con la fuerza de 5 años de ausencia. Lloraron juntos, un llanto de reencuentro, de dolor y de un amor inmenso. Cuando la primera ola de emoción pasó, Manuel la miró a los ojos. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué no me dijiste nada en tus cartas? ¿Por qué estás aquí?» Elena, fiel a su naturaleza noble, intentó proteger a su hermano. «Estoy bien, mijo. No te preocupes. Yo quise venirme para acá, para estar más tranquila». «No me mientas, mamá. Por favor», suplicó él. «Doña Inés me contó. Vi la casa y ahora te veo a ti, en este lugar. Necesito que me digas la verdad. Toda la verdad». Y entonces, doña Elena, mirando los ojos de su hijo, ahora los ojos de un hombre, le contó la historia completa. Le relató la crónica de la traición, no con rencor, sino con una tristeza profunda. Le contó cómo su propio hermano y su cuñada, llenos de una avaricia que ella no podía comprender, la habían convencido para que les cediera la casa que su esposo le había construido, prometiéndole cuidados y compañía solo para echarla a la calle una vez que tuvieron los papeles en su poder. «Ya no eres más que un estorbo aquí», le habían dicho. «Esta es nuestra casa ahora». Manuel escuchaba y con cada palabra el soldado en él, el hombre entrenado para la batalla, sentía cómo una furia fría y controlada comenzaba a nacer en sus entrañas. Había encontrado a su madre, sí, pero había perdido la inocencia para siempre. El soldado, que había luchado en guerras lejanas contra enemigos extraños, ahora entendía que las batallas más crueles y sucias no se libran con armas, sino en el silencio de un hogar, con la tinta de un engaño y la crueldad de la propia sangre. Su promesa de darle a su madre una vida mejor ya no era un sueño de comodidad. Se había convertido en una misión de justicia. Y sus tíos, cómodos y felices en la casa que habían robado, no tenían idea de que el hijo que habían olvidado estaba a punto de recordarles, de una forma inolvidable, el verdadero significado de la palabra familia. Manuel salió de la choza de su madre, sintiendo que el mundo había cambiado de color. El sol de la tarde, que antes le parecía cálido y acogedor, ahora tenía un brillo duro y metálico. La tristeza que había sentido se había transformado en una furia fría, controlada, una energía peligrosa que había aprendido a manejar en sus años de servicio. Cada palabra de su madre sobre la traición de sus tíos era una brasa ardiendo en su pecho. Ya no era solo un hijo que buscaba consuelo, era un soldado con una misión: recuperar el honor de su madre. Caminó de regreso al pueblo, pero esta vez no con la incertidumbre de un buscador, sino con el paso firme y decidido de un hombre que va a la batalla. No se detuvo a hablar con nadie. La gente, al verlo pasar, con el rostro como una máscara de granito y los puños apretados, retrocedía instintivamente. Sabían que la calma del pueblo estaba a punto de romperse. Llegó a la casa, su casa, la que sus tíos ahora ocupaban. No tocó. Abrió la puerta de una patada y el sonido de la madera golpeando el muro
resonó en toda la calle. Sus tíos estaban en la sala, cómodamente sentados, viendo la televisión. Al verlo entrar de esa manera se levantaron de un salto, el miedo y la sorpresa pintados en sus rostros. «¿Qué son estos modos, sobrino?», exclamó su tío, intentando mantener una fachada de autoridad. «Así es como se entra a una casa ajena». «Esta no es su casa», dijo Manuel, su voz baja, controlada, pero con un filo que cortaba el aire. «Nunca lo fue, y nunca lo será». Avanzó hacia ellos, y por primera vez, sus tíos vieron en él no al muchacho que se había ido, sino a un hombre al que no se le debía provocar. «Se acabó el juego», continuó Manuel. «Acabo de venir de ver a mi madre, de ver la posilga donde la tienen viviendo, de escuchar de su propia boca la historia de su engaño». La tía soltó una risa nerviosa, falsa. «Tu madre exagera, Manuel. Ella se fue porque quiso. Nosotros la cuidábamos muy bien». «¿Cuidarla?», repitió Manuel, y su voz se cargó de un desprecio helado. «¿Cuidarla es hacerla sentir como una sirvienta en su propio hogar? ¿Cuidarla es robarle la casa que mi padre construyó para ella con el sudor de su frente? ¿Cuidarla es echarla a la calle como a un perro una vez que les firmó los papeles?» Se paró frente a su tío, el hombre que compartía la misma sangre que su madre. «Tú, hermano suyo, ¿cómo pudiste? ¿Qué clase de hombre le hace eso a su propia hermana, a la que te dio un techo cuando no tenías a dónde ir?» El tío, viendo que las mentiras ya no servían, adoptó una postura de arrogancia, su último y patético refugio. Sacó de un cajón los papeles de la propiedad. «Las palabras se las lleva el viento, sobrino», dijo con una sonrisa torcida. «Esto es lo que manda. La ley. Tu madre firmó. Esta casa es mía. Y no hay nada que tú ni nadie pueda hacer al respecto. Ahora, lárgate de mi propiedad antes de que llame a la policía». Manuel miró los papeles, luego a los rostros de sus tíos, rostros llenos de una codicia que le revolvió el estómago. Y entonces hizo algo que ellos no esperaban. Se rió, una risa corta, seca, sin alegría. «¿La ley?», dijo. «Ustedes no saben nada de la ley. Ustedes saben de engaños, de abuso de confianza contra una mujer buena y anciana, y eso, tío, tiene otro nombre en el Código Penal». Se acercó a él, y su voz se convirtió en un susurro mortal. «No voy a necesitar a la policía. Les doy hasta mañana al amanecer. Quiero que saquen todas sus cosas de esta casa y le devuelvan los papeles a mi madre. Si para cuando salga el sol siguen aquí, entonces conocerán al hombre en el que el ejército me convirtió, y no les va a gustar». No era una amenaza de violencia física, era algo peor, era la promesa de un escándalo, de una vergüenza pública de la que no se recuperarían jamás. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se marchó, dejando a sus tíos solos en medio de la sala, con los papeles de su victoria temblando en sus manos. La confrontación había terminado. No había habido golpes, no había habido gritos descontrolados, solo una declaración de guerra. Y sus tíos, mirando por la ventana al soldado que se alejaba con la espalda recta, comprendieron con un terror creciente que el muchacho que se había ido ya no existía, y que el hombre que había vuelto no se detendría hasta recuperar el último y más sagrado de los tesoros, el honor de su madre. La amenaza de Manuel dejó un silencio helado en la casa usurpada. Sus tíos, que habían vivido por meses en la comodidad de su engaño, se encontraron de repente con un enemigo que no esperaban. Pasaron la noche en vela, no por miedo a la violencia física de Manuel, sino por el terror a la vergüenza, al escándalo. Sabían que el pueblo, aunque cobarde, tenía una memoria larga y un sentido de la justicia que, una vez despertado, podía ser implacable. Pero su avaricia era más fuerte que su miedo. Decidieron apostar. Apostaron a que el sobrinito soldado solo estaba fanfarroneando, a que se cansaría y se iría, a que el pueblo seguiría con su silencio cómplice.
Al amanecer, Manuel regresó a la casa, no con ira, sino con una calma que era aún más intimidante. Encontró a sus tíos sentados en la cocina con una actitud desafiante. No habían empacado nada. «Veo que no me tomaron en serio», dijo Manuel, su voz tranquila. «Esta es nuestra casa, sobrino», respondió su tío con una falsa seguridad. «Lo dicen los papeles. Si tienes algún problema, ve a buscar a un abogado. Tardarás años y no conseguirás nada». Manuel asintió lentamente. «Tiene razón, tío. No voy a buscar a un abogado». Hizo una pausa. «Voy a buscar algo mucho más poderoso. Voy a buscar la verdad». Y sin más, se dio la vuelta y se marchó. Pero no se dirigió a la choza de su madre. Caminó directamente a la plaza del pueblo, justo a la hora en que todos salían de la misa de la mañana. Se subió a los escalones del kiosco, el mismo lugar desde donde se daban los anuncios importantes. La gente, al verlo allí, con su porte de soldado, se detuvo y comenzó a congregarse, movida por la curiosidad. Manuel no gritó, no acusó. Simplemente comenzó a contar una historia. «Buenos días, vecinos», comenzó, y su voz, clara y fuerte, resonó en toda la plaza. «Muchos de ustedes me vieron crecer en este pueblo. Muchos de ustedes conocieron a mi padre, y todos ustedes conocen a mi madre, doña Elena». Un murmullo de reconocimiento recorrió a la multitud. «Hace 5 años me fui para servir a mi país, y en cada carta mi madre me contaba de ustedes, de sus vidas, de la bondad de esta comunidad. Y yo volví hace 2 días con el único sueño de cuidar de ella, de devolverle un poco de todo lo que ella me dio». Hizo una pausa, y su voz se cargó de un dolor que todos pudieron sentir. «Pero cuando llegué, mi madre no estaba. La busqué y la encontré». Miró a los rostros de sus vecinos, a los ojos de la gente que había bajado la mirada. «La encontré viviendo en la vieja choza del pastor, en la miseria, y me contó una historia de cómo su propio hermano, mi tío, a quien ella acogió en su casa, la engañó para que le firmara unos papeles y luego la echó a la calle como si fuera un animal». Un silencio de tumba cayó sobre la plaza. La vergüenza colectiva era palpable. «Yo no vengo aquí a pedirles que peleen mi batalla», continuó Manuel. «No vengo a pedirles que se enfrenten a mi tío. Vengo a pedirles algo más simple y a la vez más difícil. Vengo a pedirles que dejen de ser cómplices del silencio». Sé que muchos de ustedes sabían lo que estaba pasando. Sé que tienen miedo. Pero hoy les pido que elijan. Pueden seguir siendo un pueblo que permite que se abuse de una mujer buena y anciana, o pueden ser la comunidad de la que mi madre siempre me habló en sus cartas, la comunidad de gente de bien. Señaló hacia la vieja casa al final de la calle. «Yo no voy a usar la fuerza, no voy a romper una sola puerta, simplemente voy a sentarme en el portal de la casa que le pertenece a mi madre y voy a esperar a que mis tíos le devuelvan lo que es suyo. Y les pido a los que aún tengan un poco de decencia en el corazón que esperen conmigo». Sin decir más, bajó del kiosco y caminó hacia la casa. Llevó una silla vieja del patio y se sentó en el portal, frente a la puerta cerrada, en un acto de protesta pacífica y silenciosa. Al principio, nadie se movió. La gente murmuraba, indecisa. Pero entonces, doña Inés, la vieja amiga de su madre, salió de la multitud con una silla en la mano y se sentó al lado de Manuel. Luego, un viejo campesino y después una de las madres jóvenes. Y poco a poco, como un río que recupera su cauce, la gente de la Candelaria comenzó a caminar hacia la casa. Trajeron sus propias sillas, sus bancos, y se fueron sentando en la calle frente a la casa, rodeando a Manuel en un muro silencioso de apoyo. Desde adentro, los tíos observaban por las cortinas cómo la vergüenza pública se materializaba frente a su puerta. Ya no eran los dueños de una casa.
eran los carceleros en una prisión rodeada por la mirada acusadora de todo su pueblo. La confrontación de Manuel no había sido de gritos ni de golpes. Había sido una jugada maestra de estrategia y de honor. Había convertido su causa personal en la causa de toda una comunidad. Y ahora, sus tíos no se enfrentaban a un soldado solitario, sino a la fuerza imparable de la conciencia de un pueblo que, por fin, había decidido despertar. La protesta silenciosa duró todo el día. El sol subió hasta su punto más alto y luego comenzó a descender, y la gente de la Candelaria no se movió. Permanecieron allí un mar de rostros pacientes y decididos. Su silencio, una condena más poderosa que cualquier grito. Dentro de la casa, los tíos de Manuel pasaron del desafío al nerviosismo y del nerviosismo al pánico. Cada vez que se asomaban por la ventana, veían los ojos de sus vecinos, de sus compadres, de la gente a la que tendrían que enfrentar cada día por el resto de sus vidas. La casa, que había sido el trofeo de su avaricia, se había convertido en su prisión. No pudieron soportarlo. Al caer la tarde, con la sombra del campanario extendiéndose sobre la plaza, la puerta de la casa se abrió. El tío de Manuel salió, con la cara pálida y los hombros vencidos. No miró a Manuel, miró a la multitud. «Ya basta», dijo, su voz apenas un murmullo. «Tienen razón, esta casa no nos pertenece». Entró de nuevo y unos minutos después, él y su esposa salieron con un par de maletas, cargando con la vergüenza de su derrota. Pasaron a través de la multitud, que se abrió en silencio para dejarlos pasar, y se marcharon del pueblo esa misma noche. Cuando se fueron, Manuel se levantó de su silla, se acercó a la puerta abierta de su hogar, y entonces se giró y miró a su gente, a la comunidad que había despertado por su llamado. «Gracias», dijo, y en esa sola palabra estaba contenida toda la gratitud de un hijo por el honor recuperado de su madre. Fue a buscar a doña Elena a la choza. La encontró rezando como siempre. «¡Mamá!», le dijo con una sonrisa que no había podido esbozar en días. «Es hora. Vamos a casa». El regreso de doña Elena a su hogar fue una procesión triunfal. La gente del pueblo la acompañó y al llegar la recibieron con un aplauso que resonó en toda la calle. Entró en su casa y sus manos temblorosas acariciaron las paredes, la mesa, las sillas, como si saludara a viejos amigos. Las lágrimas que corrían por sus mejillas ya no eran de tristeza, sino de una alegría y una gratitud infinitas. Lo que siguió fue una lección de comunidad. El pueblo, sintiéndose en parte responsable por su silencio anterior, se volcó en ayudar. Los hombres, liderados por un Manuel que ahora era visto como un héroe, repararon el techo y reforzaron las paredes. Las mujeres ayudaron a Elena a limpiar y a llenar la casa de nuevo con el aroma de las flores y la comida casera. La casa, que había sido un lugar de engaño y de tristeza, volvió a llenarse de vida, de risas y de solidaridad. Manuel cumplió su promesa. Usó los ahorros que había traído del ejército no para marcharse, sino para echar raíces. Invirtió en un pequeño terreno y con la ayuda de sus nuevos amigos comenzó a levantar su propio negocio de cultivo de hortalizas. Ya no era el soldado que buscaba un lugar en el mundo, era un campesino que había encontrado su lugar en su propia tierra. La historia termina un año después. Vemos la casa, ahora hermosa y llena de vida. En el portal, doña Elena se mece en su silla, ya no sola, sino rodeada de sus vecinas, riendo, contando historias. Manuel llega del campo, con las manos cubiertas de tierra fértil y el rostro lleno de una paz que ninguna medalla militar podría darle. Se sienta junto a su madre y ella le ofrece un vaso de agua fresca. Se miran, y en esa mirada se encuentra todo el universo de un amor que venció a la traición, al olvido y a la soledad.
El hijo que volvió del ejército buscando a su madre encontró mucho más que eso. Encontró una comunidad, encontró un propósito y se encontró a sí mismo y le enseñó a todo un pueblo que la verdadera herencia no está en los papeles de una propiedad ni en las paredes de una casa, sino en el valor de un corazón leal y en la fuerza inquebrantable de la familia. La historia de Manuel, la herencia del olvido, es un poderoso recordatorio de que no hay lazo más fuerte ni más sagrado que el de un hijo por su madre. Manuel regresó del ejército creyendo que su única misión era cuidarla, pero se encontró con una batalla que no esperaba, la de rescatar su dignidad de la traición de su propia sangre. Este relato nos enseña que la avaricia puede llevar a las personas a olvidar los juramentos más básicos de la familia, a poner el valor de unos ladrillos por encima del amor de una hermana. Pero también nos muestra que un solo hombre, armado con un corazón leal y una furia justa, puede despertar la conciencia de todo un pueblo. La victoria de Manuel no fue una de violencia, sino de estrategia y de honor, demostrando que la verdadera fuerza no está en los puños, sino en la valentía de defender lo que es correcto, sin importar quién esté en contra. Si esta historia sobre el amor inquebrantable de un hijo te ha conmovido, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Déjanos tu comentario. ¿Cuál es el acto de amor más grande que has visto de un hijo o una hija hacia su madre? Honremos a las madres en los comentarios. Un me gusta es un aplauso para todos los Manueles del mundo que defienden el honor de su familia. Comparte este video para que más personas recuerden el valor de la lealtad y el respeto a nuestros mayores. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Herencia de Pueblo y activa la campanita. Tu apoyo nos permite seguir contando historias que nos llenan de fuerza y orgullo.